Enero 28. El pacto de los israelitas con Dios. Reseña. Han transcurrido unos 635 años desde que Dios le prometiera a Abraham que él construiría una gran nación con los descendientes de Abraham y que bendeciría a esa nación como su pueblo escogido. La parte de Abraham en el pacto fue mínima, ya que Dios simplemente pidió a Abraham que creyera y confiara en esa promesa. Pero ahora ha llegado el momento de cumplir la promesa de Dios. Él se acerca a los israelitas para hacer un pacto con ellos como su pueblo especial. Lógicamente, los israelitas están entusiasmados y animados. No obstante, pronto queda claro que no han anticipado el efecto pleno de su parte en el pacto. Al estar de acuerdo con el pacto, el pueblo estaría prometiendo su fe y lealtad a un rey invisible, el creador de ellos, y prometería obedecer las muchas leyes estrictas que son parte del pacto. La solemnidad de esa ocasión histórica, sin precedentes, comienza con la propuesta por parte de Dios del pacto y de la necesidad para todo el pueblo de purificarse antes de su aceptación formal. Llegada a Sinaí. Éxodo 19, 1 y 2. 1445 a.C. Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí, delante del monte. Dios propone un pacto. Éxodo 19, del 3 al 6. El Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo: habla con la casa de Jacob. Diles lo siguiente a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes presentan oído a mi voz y cumplen mi pacto, será mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Los israelitas están de acuerdo con el pacto. Éxodo 19, del 7 al 9. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa, y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean siempre. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. La consagración del pueblo. Éxodo 19, del 10 al 15. Y el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos, y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha. No vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y los santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Y Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no tengan ningún contacto con una mujer. Moisés se reúne con Dios en la montaña. Éxodo 19, del 16 al 25. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina,
y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: Baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. A los sacerdotes que se acerquen a mí, diles también que se santifiquen, para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor le dijo: Anda, baja, y sube luego con Aarón, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deberán traspasar el límite ni subir a donde estoy, para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. Se entregan los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 17. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día 7º es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día 7º. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. El pueblo teme a Dios. Éxodo 20, del 18 al 20. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés: Si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés les respondió: No tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Instrucciones para el altar. Éxodo 20, del 21 al 26. El pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: Diles esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro.
Me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas de cantería, porque al labrar las piedras con herramientas las profanarás. No subirás a mi altar por gradas, para que al subir no se descubra tu desnudez. Reseña. A estas alturas, el registro de Éxodo enumera la primera de las muchas leyes que Dios establecerá para que las siga su pueblo. La nación de Israel debe ser una teocracia, bajo el gobierno directo de Dios mismo, mientras que otras naciones que los rodean son gobernadas por las costumbres, las reglas y las leyes del rey o de otras figuras humanas con autoridad. Los israelitas estarán regidos por leyes divinas que deben observar para cumplir con el pacto que tienen ahora con Dios. Las leyes pronunciadas a Moisés en esta ocasión amplían los primeros 10 mandamientos, que conforman el marco constitucional para todas las demás leyes que le siguen. En esta ocasión, Dios le entrega a Moisés una amplia variedad de leyes, que van desde la adoración adecuada en un altar hasta el tratamiento correcto de los esclavos. Desde leyes que están relacionadas con delitos contra las personas y la propiedad, hasta otros delitos que se castigan con la muerte, como la brujería, el contacto carnal entre un animal y una persona y la idolatría. Además, se impusieron diversos deberes relativos a los extranjeros, a los acreedores, a los primogénitos y a otros asuntos. También se promulgan numerosas instrucciones éticas para alentar la honestidad, la justicia y la ayuda mutua durante las emergencias. Finalmente, se proporcionan varias leyes respecto del día de reposo y las 3 festividades que se instituyen para celebrar cada año: la fiesta de los panes sin levadura, la de la cosecha y la de la recolección. Así que para evitar la repetición hallada en los registros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, más adelante se presentarán todas las leyes en una única compilación organizada por tema. Sin embargo, ahora la atención regresa a las instrucciones finales de Dios y a las promesas que hace como parte del pacto con el pueblo de Israel. Se envía un ángel como guía. Éxodo 23, del 20 al 22. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No le seas rebelde, porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Promesas y bendiciones. Éxodo 23, del 23 al 33. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, givitas y jebuseos, a los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Haré que mi terror te preceda, y que en todo pueblo donde entres su gente tiemble delante de ti, y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa, para que a tu paso despeje a los givitas, cananeos e hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos,
y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los arrojarás de tu presencia. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, para que no sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Se convoca a los ancianos para adorar. Éxodo 24, 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: Sube y preséntate ante mí, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Deberán inclinarse a cierta distancia, pero solo tú te acercarás a mí, que no se acerquen ellos y que tampoco suba el pueblo con ustedes. Los israelitas aceptan el pacto. Éxodo 24, del 3 al 4. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz: Acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Los israelitas prometen obediencia. Éxodo 24, del 5 al 8. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: Acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darle todas estas cosas. Los ancianos ven la gloria de Dios. Éxodo 24, del 9 al 11. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Vieron a Dios y comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Moisés es llamado a la montaña. Éxodo 24, 12 al 14. El Señor le dijo a Moisés: Sube al monte y preséntate ante mí. Espera ya, que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Moisés se levantó junto con su siervo Josué, y entonces Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo: Espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Miren, Aarón y Hur se quedarán con ustedes, y quien tenga algún asunto que tratar, recurra a ellos. 40 días en la montaña. Éxodo 24, del 15 al 18. Al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió, y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. En la cumbre del monte, la gloria del Señor tenía, a la vista de los hijos de Israel, la apariencia de un fuego abrasador. Y Moisés subió al monte y entró en la nube, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches.